Siguiendo con el desarrollo del curso, nos toca la unidad número 2, en donde hablaremos de las técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar y el uso del DEA. Como venimos diciéndolo desde el tema número 1, el objetivo principal de una reanimación cardiopulmonar es la disminución del riesgo del daño cerebral irreversible, manteniendo el flujo sanguíneo y la oxigenación de los órganos. Para eso, nosotros tenemos que brindar una RCP de calidad. En los temas anteriores ya habíamos observado o visualizado qué es lo que tenemos que hacer ante una situación de emergencia. Ahora ya nos encontramos en el punto en donde tenemos que realizar la reanimación cardiopulmonar. La calidad de la reanimación cardiopulmonar, según las investigaciones, nos dice que mientras brindemos una RCP de calidad, aseguramos la disminución del daño cerebral. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que brindamos una reanimación de calidad en un adulto? Pues las compresiones tienen que ser fuertes. Al menos tenemos que lograr de 5 centímetros a 2 pulgadas de presión y hundimiento en el pecho, ¿sí? Y tienen que ser rápidos porque tenemos que brindar de 100 a 120 compresiones por minuto, ¿sí? Comparando como si fueran de 100 a 120 latidos por minuto, lo que va a permitir una expansión torácica completa, ¿sí? Tenemos que minimizar las interrupciones entre las compresiones. Tenemos que evitar una ventilación excesiva. Tenemos que cambiar de compresores cada 2 minutos o antes si es que la persona que está comprimiendo nos manifiesta que ya está cansado. Si no, no vamos a lograr la compresión de 5 centímetros o 2 pulgadas. Si no hay un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, considere una relación de compresiones-ventilación de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Esperamos contar con un capnógrafo cuantitativo, ¿sí? Si la PETCO, obviamente el CO2 es baja o está en disminución, tenemos que evaluar otra vez mi calidad de reanimación que estoy brindando. Porque si mi CO2 marca como mínimo o bajo, quiere decir que yo no estoy brindando un buen masaje y un buen flujo sanguíneo, obviamente, no estoy llevando oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Compartimos con ustedes este video de la Cruz Roja en donde vamos a evidenciar las compresiones y la alternación, pues, ¿no?, de compresiones y ventilaciones. Ustedes van a poder evidenciar ahí el nivel de la compresión, es decir, la profundidad ejercida, para que obviamente este paciente que está en un cuadro de parada cardiorrespiratoria salga de este cuadro. Vemos aquí también en la diapositiva, en la parte inferior, el enlace, el cual pueden ustedes visualizarlos en la página de YouTube. Compartimos un segundo video con ustedes, ¿sí?, en donde van a poder visualizar en 3D la simulación de un masaje cardíaco y cómo es la circulación a través del masaje cardíaco a todos los órganos. Como les repito, en la parte inferior también está el link de este video en donde pueden visualizarlo en la página de YouTube. Y llegamos a un punto importante. Vamos a hablar del algoritmo de la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la imagen, este algoritmo cuenta de 12 pasos o 12 escalas en las cuales vamos a desarrollar la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo iniciamos la reanimación cardiopulmonar? Pues iniciamos obviamente si encontramos a un paciente inconsciente, ¿verdad? ¿Qué más vamos a visualizar? Obviamente el entorno que ya lo hemos visto, vamos a visualizar la ventilación o la vía aérea del paciente y comenzamos con el inicio de la reanimación cardiopulmonar. Hay estudios que nos dicen que no es necesario el uso de oxígeno, ¿verdad? Pero hay estudios que avalan que sí o sí tenemos que utilizar oxígeno para la reanimación cardiopulmonar en pacientes pediátricos y adultos, ¿sí? Dentro de esto, pues obviamente, porque ya hemos llegado nosotros como ambulancia o como primer llamado de emergencia, obviamente llegamos con la ambulancia a la atención del paciente. Pero si fuera el caso que no contamos o estamos en una situación o un entorno donde no hay oxígeno, pues empezaremos la RCP sin oxígeno. Y ustedes me preguntarán, pero licenciado, ¿y a cuánto de oxígeno tenemos que brindar? A un oxígeno al 100%. ¿Sí? Este paciente ya tiene que estar conectado a algún monitor multiparámetro o a un desfibrilador. ¿Sí? El ritmo.
comienza a leer el ritmo, obviamente, el desfibrilador o el DEA. ¿Es desfibrilable? ¿Sí o no? Si es desfibrilable, ¿sí? Obviamente, sin pulso, va a realizar una descarga y ya estamos en el punto número 3. Luego de la descarga hacemos 2 minutos de RCP, ¿sí? Continuo, y hasta eso ya se ha obtenido un acceso intravascular o intraóseo. Sigue evaluando después de esos 2 minutos el desfibrilador y nos va a marcar, ¿es desfibrilable? Sí, no. Si fuera así, continuamos con 2 minutos más de RCP, pero en este caso ya habiendo obtenido un acceso vascular, administramos adrenalina cada 3 a 5 minutos. Considerar la posibilidad de un dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea y un capnógrafo, es decir, o un tubo endotraqueal o eh, una máscara laringea, el cual obviamente nos va a ayudar a mejorar la vía aérea, ¿verdad? Vuelve otra vez a analizar. ¿Es desfibrilable? Sí. Se realiza otra segunda. Bueno, ya sería una tercera descarga. Seguimos con 2 minutos de RCP. Pero aquí ya no administramos adrenalina, sino administramos amiodarona o lidocaína. Y tenemos que tratar las causas reversibles, ¿verdad? Y volvemos otra vez a regresar a después del paso 4. El ritmo es desfibrilable, no es desfibrilable, ¿verdad? Pero si empezamos desde un inicio que no es desfibrilable, tenemos que verificar si obviamente es asistolia, si es decir, la parada que está viendo es asistólica y no necesita descarga, ¿sí? Entonces consideramos directamente la administración de adrenalina, ¿verdad? Hasta eso hemos conseguido un acceso intravascular, adrenalina cada 3 o 5 minutos, ¿sí? Y considerar la disponibilidad de una vía aérea permeable, pues no. Volvemos a valorar el ritmo desfibrilable. Si sale que no es desfibrilable, obviamente seguimos con 2 minutos de RCP y verificar las causas reversibles, ¿sí? Pero si me saliera aquí en este punto que sí es desfibrilable, tenemos que regresar al punto 5 en donde se tiene que realizar la descarga, ¿sí? Por favor, analicemos este algoritmo, analicemos el uso de los medicamentos y lo conversamos mejor en aula. Tenemos que tener en cuenta el cuidado post-paro. Una vez que el paciente sale del paro cardiorrespiratorio, no es que el paciente ya se encuentre en óptimas condiciones para que haga o siga realizando el día a día, ¿verdad? Tenemos que pasar a una fase inicial de estabilización y el manejo continuo de la actividad. Por lo tanto, estos pacientes tienen que ser trasladados a un ambiente hospitalario para su monitoreo continuo. Si yo me encuentro en un RCP pediátrico, tengo que brindar una calidad también en la reanimación cardiopulmonar. Quiere decir que las compresiones que yo ejerza tienen que ser fuertes, ¿sí? Mayor a 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax. Y también tienen que ser las compresiones rápidas, permitiendo brindar de 100 a 120 compresiones por minuto. Y debo permitir una expansión torácica completa, ¿sí? Tengo que reducir al mínimo las interrupciones entre compresiones. Debe cambiarse también al compresor cada 2 minutos o si ya manifiesta cansancio. Si no se cuenta con una vía aérea avanzada y permeable, la relación de compresiones-ventilación debe ser de 15 compresiones, 2 ventilaciones. Si se cuenta con una vía aérea avanzada, realice compresiones torácicas y suministre una ventilación cada 2 a 3 segundos. Podemos observar este video en donde vamos a encontrar la calidad en la RCP en niños mayores de 1 año, ¿sí? También les dejo aquí el link en la parte inferior de la diapositiva en donde pueden visualizarlo o abrirlo en la misma página de YouTube. Una vez observado la calidad de RCP en niños mayores de 1 año, ahora nos toca mirar y observar en niños menores de 1 año. Observemos el video, analicemos y veamos cuáles son las diferencias. Igual dejo en esta diapositiva en la parte inferior el enlace de la página de YouTube de este video. Ahora nos encontramos en un punto muy importante sobre el algoritmo de la reanimación cardiopulmonar en pediatría. Una vez que ya vamos a iniciar el RCP, ¿sí? Tengo que yo ver, ¿sí? O obtener la ventilación a través de una bolsa de mascarilla y con suministro de oxígeno al 100%, ¿verdad? Hasta eso el paciente tiene que estar
monitorizado, ¿sí?, por un monitor multiparámetro o un desfibrilador. Y pasa también a lo mismo que un adulto. Nos hacemos la pregunta, ¿el ritmo es desfibrilable? Sí, si es desfibrilable sin pulso, se va a realizar la primera descarga. Luego de eso continuamos con el RCP, pero se tiene que ya obtener un acceso intravascular o intraóseo, ¿verdad? Sigamos y vuelve la pregunta otra vez. ¿Es desfibrilable el ritmo? Si la respuesta es sí, se realiza la segunda descarga, pero ahí tenemos que ya administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos, ¿sí? Y considerar obviamente el manejo avanzado ya de la vía aérea. Volvemos a preguntarnos, ¿es desfibrilable? Sí. Aquí ya no utilizamos adrenalina y pasamos a utilizar ya amiodarona o lidocaína, ¿verdad? Y tenemos que tratar las causas reversibles. Volvemos a hacer la pregunta y regresamos otra vez al espacio 5, si es desfibrilable o no la parada cardiorrespiratoria. Si la respuesta fuera no, al igual que en un paciente adulto, ingresamos, bueno, quizá es una parada por asistolia y ingresamos a el uso de los fármacos inmediatamente, ¿verdad? Administrar adrenalina, volver a preguntarme si el ritmo es desfibrilable o no. Si la respuesta es no, continuar con el RCP y verificar las causas reversibles, ¿verdad? En una RCP neonatal tenemos que tener en cuenta aquí un punto importante. En esta segunda especialidad vimos la importancia de que ustedes como enfermeros de emergencias y desastres deban saber brindar una RCP neonatal. Y es por eso que hemos incluido este cuadro, esta etapa de RCP neonatal en sus sílabos. La frecuencia de compresiones en un neonato es de 90 compresiones por minuto y la frecuencia de ventilación es de 30 ventilaciones por minuto. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente a un RCP pediátrico adulto a un lactante. La profundidad correcta de las compresiones torácicas es de aproximadamente 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. En este video podemos observar la calidad de RCP en un neonato. Dejamos en la parte inferior de la diapositiva el link de acceso en la página de YouTube de este video. Vamos a ir al algoritmo del RCP neonatal. Nosotros como enfermeros de emergencia muchas veces nos viene una gestante en expulsivo y no tenemos el asesoramiento prenatal. Es decir, no sabemos si es una gestación a término siempre y cuando la gestante o el familiar nos lo refieran, ¿verdad? No sabemos si viene uno o más bebés. Recién podemos observar si el líquido amniótico es meconial o no. Y no vamos a saber qué vamos a hacer con el cordón umbilical hasta que nazca el paciente o nazca el bebé. Entonces, una vez que nace el bebé y ya nos dan en nuestras manos o ya lo tenemos el bebé en nuestras manos, yo me preguntaré, ¿este bebé aparenta ser a término? Sí es a término. Perfecto. ¿Hay buen tono? Sí, está teniendo un buen tono, no está flácido. ¿Respira o llora? Sí, respira y llora. Entonces, si cumple con estas preguntas, solamente debo permanecer en contacto con la mamá hasta poder llegar a un establecimiento hospitalario de mayor atención. Si una de las preguntas no es negativo, es decir, es un prematuro, no hay un buen tono, está flácido y no respira y llora, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Calentar y secar a este paciente. Estimularlo, abrir la vía aérea y aspirar secreciones si fuera necesario. Pero licenciado, en una situación de emergencia no tenemos un calefactor o una cuna de calor radiante para calentar al bebé. Es cierto, pero tenemos el vientre materno o el pecho materno. ¿Sí? Recordemos que cuando una gestante da a luz, la temperatura aumenta exponencialmente, centrando la temperatura o el calor en el pecho de la mamá. Por lo tanto, allí el bebé no va a perder calor. ¿Sí? Entonces, pero si fuera un bebé a pretérmino extremo, tenemos que colocarlo dentro de una bolsa una bolsa de polietileno, para que no tenga pérdidas de calor excesiva y el paciente no entre a una hipotermia severa. ¿Sí? Una vez realizado, es decir, una vez secado al bebé, calentado, lo estimulé en la espalda, en los talones del pie, para que llore, ¿sí? Si no hubo respuesta a eso, yo tengo que preguntarme, ¿hay jadeo? Es decir, el bebé está boqueante, está jalando, ¿sí? O la frecuencia cardíaca es menor a 100. Si la respuesta es no, yo debo evidenciar si presenta alguna dificultad respiratoria,
¿verdad? Si fuera el caso, pues tengo que abrir bien la vía aérea, tengo que verificar, obviamente, las secreciones en boca, la permeabilidad. Tengo que haber colocado ya un pulsioxímetro de pulso en la mano derecha. En los neonatos no se puede colocar en otro lado, ¿sí? Administrar oxígeno siempre y cuando fuera necesario y considerar la aplicación de un CPAP, ¿verdad? O una ventilación a presión al final de la respiración. Si mi paciente estuviera boqueante, disculpen, tengo que iniciar una ventilación a presión positiva, es decir, con una bolsa de reanimación brindaré una ventilación a presión positiva a este paciente. Para eso ya debo haber colocado un pulsioxímetro de pulso en la mano derecha, ¿sí? O un monitor multiparámetro. Si la frecuencia cardíaca es menos de 100 latidos por minuto, es donde yo tengo que ya empezar a brindar un masaje cardíaco, ¿sí? Aquí estamos en este punto. Yo debo garantizar una ventilación adecuada. Tengo que ya usar un tubo endotraqueal o una máscara laringea y obviamente monitorización cardíaca, ¿verdad? Si la frecuencia cardíaca es menos de 60 latidos por minuto, me estaba confundiendo. Si ya es menos de 60 latidos por minuto, tengo que sí o sí iniciar un masaje cardíaco, ¿verdad? Luego de eso, del masaje cardíaco, yo tengo que ir coordinando conjuntamente con la ventilación a presión positiva. Y hasta eso quizá ya se pudo tener un catéter venoso umbilical, ¿sí? Y aquí es donde, si la frecuencia cardíaca está a menos de 60 latidos por minuto, después de haber realizado compresiones, una vía aérea permeable, ¿sí? Oxígeno al 100% y no tengo recuperación y el paciente está en menos de 60 latidos por minuto todavía, yo ya debo considerar la administración de adrenalina endovenosa cada 3 a 5 minutos. Y si la frecuencia cardíaca se mantiene por menor de 60 latidos por minuto, debo considerar que pueden haber dos riesgos. O este paciente está en un cuadro de hipovolemia o ha hecho un neumotórax. En la mano derecha de esta imagen encontramos la tabla de saturación y nos damos cuenta que un recién nacido al minuto de vida no satura 100%, ¿sí? A los 10 minutos recién obtenemos una saturación de 85 a 95, ¿verdad? Y las concentraciones de oxígeno no es como un paciente pediátrico y adulto. Si la concentración de oxígeno inicial es menor a 35 semanas de gestación, es mayor de 35 semanas, inicio con oxígeno al 21%. Pero si es menor de 35 semanas, iniciaré del 21 al 30. ¿Sí? Pero no quiere decir que sí o sí al 30%, no. Inicio con un frío al 31. Si no veo respuestas en el primer minuto de oro, aumentaré el oxígeno al 30%. Analizando y aplicando todas las técnicas de RCP según la edad que hemos venido explicando, en pediátrico, en neonato y en adulto, y respetando las guías y recomendaciones actualizadas, generaremos confianza y seguridad en todas las habilidades propias de ustedes para poder brindar una reanimación cardiopulmonar eficaz.